Te damos la bienvenida a este vídeo. En él presentaremos los contenidos del módulo Instalaciones y Equipamiento, que incluye la ejecución de sondeos, los equipamientos hidráulicos y eléctricos, los sensores y sistemas de control o la automatización de las instalaciones de captación. El módulo empieza con la ejecución de sondeos, porque hay que entender la construcción del pozo como una fase más dentro de los proyectos de captación de aguas subterráneas. Dicha construcción, pero también el equipamiento del pozo, precisarán de un estudio hidrogeológico previo que aporte todos los datos necesarios. Comprobaremos cómo una de las primeras decisiones que facilita ese estudio se refiere al método de perforación, que puede ser por percusión, por rotación o por rotopercusión. Además, habrá que decidir el diseño de la columna de entubación, lo que se consigue en buena medida gracias a la testificación geofísica. Ya en la ejecución del sondeo en sí, veremos que entre la perforación y la intubación se suele realizar un engravillado y luego una limpieza del sondeo que elimina los productos de la perforación. Esta fase acaba con la realización de un ensayo de bombeo, lo que ayudará a definir de manera correcta el equipamiento necesario. Continuaremos con un apartado dedicado a la alimentación eléctrica de la maquinaria de elevación de aguas, por lo que en él se recordarán algunas nociones sobre la electricidad, en términos de la forma de las ondas. Así realizaremos la distinción entre electricidad monofásica y trifásica e introduciremos conceptos como tensiones de fase. En el tercer apartado del módulo abordaremos los equipos de bombeo, describiendo por separado el motor eléctrico y la parte hidráulica. Al examinar el motor eléctrico, explicaremos pormenorizadamente cómo una determinada intensidad de corriente pasando por una bobina produce un campo magnético. También tendremos en cuenta dos características propias de los motores eléctricos, el rendimiento eléctrico y el factor de potencia. En la parte hidráulica nos fijaremos sobre todo en la potencia del eje. Terminaremos el apartado analizando el funcionamiento de dos tipos de equipos de bombeo, las bombas en superficie y las bombas sumergibles. El módulo sigue con un examen de los equipamientos hidráulicos y eléctricos. Como veremos, los elementos hidráulicos son los que unen el pozo con la infraestructura de distribución, transportando el agua. Entre ellos detallaremos las tuberías de impulsión de pozos, los albarcones, las válvulas y las ventosas. También entre los equipamientos hay elementos eléctricos, que se encuentran en el cuadro de control de motores e incluyen elementos de maniobra y de protección del equipo de bombeo. Son elementos como los diferenciales o el interruptor electromagnético. Siguiendo con el módulo, explicaremos cómo los sensores sirven para recoger información del sistema. Esta información es, por un lado, de tipo hidráulico, como el nivel desde el que se bombea el agua, la altura a la que se bombea o el caudal y volumen extraído, y por otro, del tipo energético, como la intensidad de la corriente o el voltaje. Entre los dispositivos que revisaremos en este apartado, tanto analógicos como digitales, están las sondas de nivel, los manómetros para la presión en tubería, los caudalímetros y contadores volumétricos, los medidores de energía y, para controlar la temperatura de los motores, los controles de temperatura PT100. En el apartado 6 mostraremos los tipos de arranque de motores sumergibles, para lo que primero haremos un análisis del funcionamiento hidráulico del equipo de bombeo y su impacto en la demanda eléctrica del motor. Para ello usaremos la curva caudal-altura. A continuación examinaremos distintos tipos de arranque, como el directo, es decir, conectar el estator del motor directamente a la red, o el estrella-triángulo, que se basa en la diferente intensidad demandada si el motor se conecta en estrella o triángulo entre sus bornas. La automatización de las instalaciones de captación tendrán también su propio apartado, en el que sus modos de funcionamiento se examinarán en relación con el sondeo, su capacidad de producción y la curva de la bomba. Por ello, estos modos serán el funcionamiento por nivel en el sondeo o nivel constante, el funcionamiento por caudal producido o caudal constante y el funcionamiento por máximo rendimiento del motor. Acabaremos el módulo con un análisis del suministro eléctrico y gestión de la demanda dirigido a contar con mecanismos que permitan realizar bombeos en los tramos horarios con las tarifas eléctricas más bajas. Por ello, se incluirá un desglose explicado de los términos que componen esas tarifas eléctricas. Esto es todo por este vídeo. Ojalá te haya sido útil para tener una idea más aproximada sobre los contenidos del módulo que estás a punto de empezar. Hasta pronto.